Amados, quiero contarle un sueño que el Señor me dio el 13 de noviembre del 2017. Yo en ese sueño vi que había una mesa grande y redonda y muchos allí trataban de entender los tiempos, pero era bien difícil porque cada uno decía, interpretaba de una forma diferente. El tema en ese momento eran las trompetas. Entonces unos decían que ya habían sonado y que ya no iban a volver a sonar, entonces otros que habían sonado y que iban a volver, y otros que ni tan siquiera había pasado y que todavía no estaban sonando. Entonces, todo esto pues era el tema de discusión en esta mesa grande donde yo vi a aquellas personas que estaban allí sentadas y pues otros quedaban mudos, no sabían ni qué decir. Entonces, en ese momento yo vi un ser grande acercándose vestido de negro, tenía una cuellera blanca y con una voz bien autoritaria les dijo: ineptos, ni aún saben el tiempo en que viven. Entonces se retiró con una carcajada gigante y se retiró a un cuarto y de ahí salió con un vaso lleno de un líquido rojo y este hombre lo bebía felizmente y así pasó entre medio de ellos y se retiró. Entonces cuando yo vi este ser quedé espantada y por más que quería que ellos lo vieran era como si yo sola lo veía, pues todos ellos estaban absortos en el tema de esto de las trompetas porque no lograban compaginar lo que estaba viviendo el mundo y lo que ellos estaban entendiendo. Entonces, mientras estaba pasando esta escena en mi mente también, yo pensaba, no son estos los que enseñan al pueblo, al rebaño, y ni entre ellos mismos están de acuerdo, y yo me extasiaba en esto. Entonces en ese momento apareció mi acompañante y me dijo: toma este rollo. Entonces yo lo tomé y cuando lo abrí decía Apocalipsis 9:12 en adelante y yo lo comencé a leer. Habían unas letras grandes, doradas. Y yo me comencé a leer, entonces ya que lo leí, se me indicó que me parara al frente de estas personas que estaban en esta confusión, en esta mesa redonda, y comencé a leerlos. Entonces cuando me paré frente a ellos y les leí, cuando ellos escuchaban lo que yo les estaba leyendo, sus semblantes cambiaron de color. Ellos se horrorizaron y se levantaron de aquella mesa y estaban tan turbados que chocaban unos con otros. Ninguno podía aceptar lo que había escuchado, entonces ellos decían: ¿cómo fue cuando pasó las primeras 5 y no fue revelado a nosotros y nosotros no lo supimos? Entonces ellos se preguntaban esto y estaban absortos en esta pregunta y caminando de aquí para allá y de allá para acá. Entonces en esos momentos uno de ellos, que sobresalía en estatura a la de todos los demás, pasó entre ellos y me miró y me dijo: ¿qué has dicho?, me preguntó. Entonces yo no le contesté, sencillamente él siguió hablando y dijo: yo sé lo que te digo, yo lo sabré primero y luego todos estos, y ellos lo pasarán al pueblo. ¿Tú quién te crees?, me siguió preguntando, me siguió diciendo. Entonces este personaje se acercó a mí, trató de arrebatarme el rollo, pero mi acompañante apareció y lo impidió. Entonces luego de ahí fui llevada a un valle. Había no sé si cientos o miles de personas, eran muchas, y mi acompañante me guió a un lugar alto y me dijo: lee. Entonces yo abrí el rollo y comencé a leer Apocalipsis 9 del 12 en adelante. Y cuando hubo leído, me dijo mi acompañante: basta, es hora. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, en tanto pasa la indignación. Entonces todos en el valle, todas las cientos y miles de personas que habían allí, el montón de gente que había en aquel valle que yo podía ver, todos salieron y fueron camino a las montañas. Yo los veía como ellos subían como si fueran hormiguitas subiendo por las montañas. Entonces mi acompañante me dijo: observa y entiende. Entonces se me fue dado otro rollo, pero cuando lo abrí, allí yo lo que leía era Apocalipsis 8. Del 7 en adelante era lo que había allí. Entonces mis ojos se fijaron en Apocalipsis 8:7
Y cuando leí lo que allí decía, en ese momento se me pasó una película y vi cómo en Estados Unidos se estaban pasando grandes calamidades y su caída era cada vez más y más y más y más, hasta que llegaba a una ruina indescriptible. Era algo muy terrible, era algo que no hay palabras ni para describir de todo lo que realmente llegó a pasar en esa situación, en ese momento, lo que se me estaba mostrando. Entonces leí Apocalipsis 8:8. Y allí cuando terminé de leer, en esos momentos otra vez pasó otra película ante mí y ve como allá en Europa a una desgracia tras desgracia llegaba y no cesaba. Entonces ellos trataban de reponerse, pero no había forma. Era como si todo esto fuera como maldiciones para estos lugares y ellos por más que luchaban y trataban, no podían recuperarse. Entonces yo seguí leyendo en el rollo y siguió Apocalipsis 8:10. Nomás leí esto, entonces empezó otra vez a pasar frente a mí como países. Estos países ya eran más pequeños, pero yo los veía que eran muy productivos. Ellos sembraban muchas cosas o hacían muchas cosas. Entonces ellos transportaban esto a otros lugares. Pero esto de repente llegó la devastación donde ellos y también comenzó una destrucción por diferentes lugares. La destrucción era por diferentes elementos que estaban pasando en el aire, cielo, tierra, mar. Entonces estaban tan devastados que en ellos reinaba una amargura en su espíritu, una cosa tan grande. Era como si ya sintieran ya la muerte detrás de ellos. Y muchos, por más que se esforzaban, no superaban las tragedias producidas por estos elementos. Entonces, luego de eso, pude leer Apocalipsis 8:12. Allí, luego que terminé de leer, entonces ya se me mostró, vi como el ecumenismo, como todo el recogimiento de todas las religiones, cómo estaban llegando a comunes acuerdos. Entonces esto afloró más y entró como una desolación en las iglesias de diferentes religiones, incluyendo la nuestra. Entonces el caos reinaba entre ellas. Vi como que la luz que había en medio de ellas se fue oscureciendo hasta que no pude ver más luz en medio de ninguna, pues el ecumenismo había sofocado toda la luz. Entonces cuando yo vi esto me alarmé y dije al ángel que estaba allí: ¿dónde está el verdadero pueblo de Dios? ¿Dónde está? No lo estoy viendo. ¿Qué está pasando con todo esto? No entiendo, explícame. Entonces en ese momento fui alzada al cielo y de ahí veía el globo terráqueo. Entonces mi acompañante me dijo: mira y ve. Entonces cuando yo miré, vi esparcidas muchas lucecitas por el mundo alrededor del globo terráqueo. Entonces pregunté: ¿dónde está el templo? Entonces mi acompañante me dijo: ellos son el templo. Entonces ya me quedé más tranquila. Estaba tan sofocada, tan intranquila por todo lo que había visto al principio, y ya pues ahí pues pude respirar mejor, estaba más ya calmada. Pero seguía ahí suspendida, viendo la desolación de aquellas primeras 4 trompetas. Entonces vi algo que me llenó de temor, nunca antes visto delante de mí. Delante de mi acompañante y yo pasó volando rápidamente un ángel que no nos miró. Él iba presto a donde iba y en su mano tenía una trompeta. Entonces él la tocaba y fue al lugar que estaba designado para él. Entonces él se volteó y quedó como mirando hacia nosotros. Entonces yo vi que él abrió su mano y una llave cayó al vacío. Y mientras esta llave bajaba por el espacio hacia el globo terráqueo, este exclamó con una voz muy fuerte: ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra! Repitió el ay 3 veces. Entonces me acordé de lo que había leído en Apocalipsis. Y al terminar él de decir esto, vi como la llave llegó al suelo y donde cayó hizo un hueco bien profundo. Entonces comenzaron a salir langostas, como cuando un hormiguero es revolcado sobre el suelo, así también estos salían sobre la faz de la tierra. Entonces comencé a ver cómo estas langostas, por donde quiera que salían,
llegaban a los humanos y los comenzaban a atormentar. Era tanto el tormento que ellos no encontraban dónde estar. Entonces esta locura que les producía, yo los veía a ellos que caían enfermos en los hospitales, otros estaban en sus camas tomando varias pastillas para poder quitarse ese tormento, para poder dormir anestesiados porque ya no querían más ni tan siquiera vivir. Otros sencillamente salían corriendo tratando de quitarse su vida por diferentes maneras, pero todo lo que estas langostas, a donde quiera que ellos llegaban, ellos sufrían tantas agonías y aunque buscaban la muerte y dejar de existir, mas no lo podían lograr. Por alguna razón no podían llegar hasta ese punto. Entonces, para mí fue tan difícil, aquella escena fue tan grande, mi agonía fue tan grande al ver todo esto, porque pude ver personas que yo sabía que eran personas que conocían de este evangelio. Entonces estaba viéndolas también en esta agonía demasiado de grande, según yo, para ellos. Entonces exclamé con llanto porque ya no me pude aguantar más. ¿Quién podrá librarse? Ayúdame, hazme entender. Esto es terrible, esto es demasiado. Entonces mi acompañante me dijo: no temas, los hijos del Altísimo están seguros. Entonces en eso miré y vi como los templos vivientes, aquellas lucecitas que había visto esparcidas por diferentes partes en el globo terráqueo, clamaban y oraban día y noche, porque las langostas querían llegar donde ellos, mas por alguna razón no podían atravesar una barrera que protegía a estos que clamaban y que gemían día y noche delante del Señor. Pero con todo y eso, aunque ellos sabían que tenían como que esa protección, porque por alguna razón las langostas no querían llegar, no podían llegar sobre ellos, ellos no paraban de orar, ellos no paraban de clamar día y noche. Entonces, mientras yo veía esto, mi acompañante me dijo: para esto hay plazo, pronto pasará. Entonces, en ese momento vi como las langostas se formaban como un gran ejército. Ellas estaban bien organizadas, hacían un ruido que estremecía todo a su paso, pero todas estaban ya listas, esperando como pareciese como una señal para seguir avanzando. Pero en ese momento, cuando estoy viendo todo eso, veo como que una que sobresale. Ya era más grande que todas las demás, entonces me di cuenta que esa era la que los estaba dirigiendo. Entonces, mientras se me fue mostrada esta tan horrible escena, otro ángel pasó frente a nosotros. Ya con un gran sonido como de trompeta se oyó nuevamente, y del cielo salió una voz y dijo: es la hora de desatar los vientos. Entonces yo me asusté. Es la hora de desatar los vientos. Entonces yo decía, pero más aún de lo que está ya pasando. Entonces mi acompañante me dijo: llegó la hora. Entonces dije y pregunté: ¿la hora de qué? Y él me dijo: mira y observa. Entonces comenzó una gran matanza por aire, agua, tierra. Esto no paraba. Parecía que todo iba a acabar y no quedaría ni un mortal sobre la tierra. Vi muchos muriendo. Ellos, la muerte les llegaba con fuego, con humo que subía. Yo olía como un olor como si fuera asfixiante, era como un olor a volcán, como erupción. Entonces pensé que también yo iba a perecer, porque el fuego, humo y olor asfixiante yo sentía que también me sofocaban. Pero mi acompañante en ese momento me dijo: hoy eres testigo de esto. Observa. Entonces me fijé más y vi que aún los que habían sobrevivido a tal mortandad seguían sin humillarse, estaban desobedeciendo la ley de Dios. Ya no, ellos abiertamente estaban desobedeciendo todos esos 10 mandamientos maravillosos que Dios dejó. Ya no les importaba aún más en estos momentos. Entonces corrían a venerar otros dioses, dioses de plástico, de madera, de cemento, de oro, de plata, que no ven, ni oyen, ni hablan, y que no los podían salvar en esta situación que estaban pasando. Pero por alguna razón ellos seguían haciendo esto, y cada vez eran más malos, cada vez se transformaban en algo más malo para unos a los otros, pues como que atacarse, estaban como que poseídos en ese momento. Entonces mi acompañante me dijo: esta es la hora. Por un momento más seguirá, y solo el gran yo soy la acabará. Entonces tan pronto me dijo esas palabras, amados, ahí desperté.
Ya no vi más. Pero esto es terrible, amados hermanos. Nosotros tenemos que darnos cuenta en los tiempos solemnes en que estamos viviendo. El cielo toma cuenta de todo lo que está pasando. No porque quiere nuestra destrucción, sino porque quiere que volvamos a Él, porque Él quiere salvarnos y quiere salvarnos de todas estas situaciones bien difíciles. Yo estoy muy conmovida con todo esto, porque me doy cuenta de que no importa lo que el Señor nos haya dejado a través de su palabra, como que seguimos en la indolencia, como que seguimos dormidos y no nos estamos dando cuenta. Muchos no se están dando cuenta de esto que está pasando. Quiera Dios que despertemos, quiera Dios que nos demos cuenta que el tiempo está muy corto y que nuestro Señor viene ya, y que tenemos que prepararnos, porque de nuestra preparación depende de que muchos otros puedan encontrarse con Cristo Jesús. Mi oración queda con todos ustedes y mi ruego delante del Señor es que los entendidos que entiendan puedan prepararse para que estas cosas no lleguen sobre ellos, y que como esas langostas que yo veía que querían atacar a aquellos que clamaban día y noche, la protección del Altísimo esté con cada uno de nosotros y que no perezcamos. Que el Señor me los bendiga.